Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Washington Leonardo Sánchez Centeno. Sigo la tecnología en el Tecnológico Rumiñahui. Hoy le vamos a hablar sobre los elementos activos. Una pequeña definición, lo que es los elementos activos. Son aquellos que suministran energía, como por ejemplo las fuentes eléctricas. Los elementos pasivos son aquellos que absorben la energía, como por ejemplo las resistencias, condensadores y bobinas. Elementos activos son dispositivos capaces de generar una tensión o una corriente, en forma más general un campo eléctrico, y suministrar potencias a una carga dada. Entregan energía. Las fuentes son elementos activos de acuerdo a sus características o comportamiento. Frente a distintas cargas podemos diferenciar dos tipos: los generadores de tensión y los generadores de corriente. Por ejemplo, también tenemos fuentes, baterías, pilas, generadores, rectificadores. Un amplificador operacional es un elemento activo. Un amplificador operacional es de alta ganancia, directamente acoplado, que en general se alimenta con fuentes positivas y negativas, lo cual permite que obtenga excursiones tanto como arriba como por debajo de masa a puntos de referencias que se considere se característica, especialmente porque sus respuestas en frecuencias, cambios de fases y altas ganancias que se determina por la realimentación introducida externamente. Por su concepción, presenta una alta impedancia en todas las entradas y muy baja de salida. Este es el símbolo de un amplificador. Y lo tenemos. Diodos. Diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para las corrientes. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no permite a la corriente fluir en una dirección opuesta. Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian corrientes alternas a corriente continua, pulsante. Los diodos se clasifican según sus tipos, voltajes y capacidad de corriente. Los diodos tienen una polaridad determinada por un ánodo, como es un terminal positivo, y un cátodo, terminal negativo. La mayoría de diodos permite que la corriente fluya solo cuando se amplifique tensión al ánodo positivo. En este gráfico se muestran varias configuraciones de diodos. Cuando un diodo permite un flujo de corriente, tiene polarización directa. Cuando un diodo tiene polarización inversa, actúa un aislante no permitible que fluya la corriente. Ejemplo de utilidad: tipos de diodos. Aquí tenemos unos diodos que pueden ser de silicios o germanio. ¿Qué es una pila y sus características? Las pilas también es un componente activo. Las pilas se componen en general de celdas electrolíticas que contienen dos placas de metales distintos, cátodos y ánodos, separadas entre sí por una solución iónica, medio conductor de electrones entre ambas placas.
Esta celda se encuentra en un recipiente metálico o plástico. Ejemplo de la utilidad. Utilidad en nuestra vida cotidiana. Se utiliza en linternas, controles, reloj, unidad en nuestras vidas cotidianas. Se utiliza en linternas, controles y relojes. Componentes pasivos. Los componentes pasivos son los elementos que tienen la capacidad de controlar la corriente por medio de otra señal eléctrica. Ejemplos de componentes eléctricos son como condensadores, resistencias, inductores, transformadores y diodos. Componentes electrónicos pasivos, circuitos integrados como láser industrial, condensadores, potenciómetros, resistencias, transistores, bobinas, relés, etcétera, etcétera, etcétera. Condensador eléctrico. ¿Qué es un condensador eléctrico? También conocido frecuentemente con el anglicismo capacitor, proveniente del nombre equivalente en inglés. Es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energías, sustentando un campo eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en formas de láminas o placas, en situación de fluencia total. Esto que todas las líneas del campo eléctrico que parten de una a otra, separadas por un metal dieléctrico o por vacío. Resistencia. Resistencia también sirve para limitar la corriente circular por una rama de un circuito eléctrico. Los componentes del ordenador requieren de señales estabilizadas que no varíen apenas, que podemos controlar por todos los lados en placas de base. En ellas también tenemos que son las bobinas. Las bobinas son componentes pasivos de dos terminales que generan un flujo magnético cuando se hacen circular por ellas unas corrientes eléctricas. Su aplicación principal como filtro en un circuito eléctrico denominado comúnmente choque. La inductancia depende de las características físicas del conductor. Estos son elementos pasivos. Bueno, agradeciendo su atención. Esto fue todo mi tarea y agradeciendo.